Kuhn nació el 18 de junio de 1922 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, y es ampliamente reconocido como uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Él fue criado en una familia de intelectuales judíos de clase media. Su padre era un ingeniero industrial y su madre era una editora. Kuhn creció en un ambiente que fomentaba la educación y el pensamiento crítico, y desde joven mostró un gran interés por la ciencia y por la historia. Kuhn asistió a la Universidad de Harvard, donde obtuvo su primera licenciatura en el año 1943 de física, y después, en el año 1949, va a tener un doctorado de esta misma disciplina. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como investigador de la radio y el radar, y contribuyendo al esfuerzo bélico de los Estados Unidos. Al finalizar la guerra, se centró en sus estudios y comenzó a enseñar la ciencia en Harvard. Fue en esa época cuando desarrolló un interés particular por la historia de la ciencia, algo que llevó a cuestionarse cómo los científicos construyen el conocimiento. Tras el éxito de su primera obra, La Revolución Copernicana, en el año 1957, Kuhn ocupó cargos académicos en universidades muy prestigiosas, Princeton y el MIT, donde continuó desarrollando sus teorías sobre la ciencia y sus procesos de cambio. Su influencia no solo se limitó a la filosofía de la ciencia, sino que también impactó en cargos como la sociología, la historia, la psicología del conocimiento y mucho más. Thomas Kuhn falleció el 17 de junio en el año 1996 en Cambridge, Estados Unidos. Thomas Kuhn dejó un legado que aún sigue siendo debatido e influyendo en la filosofía y en la historia de la ciencia. En la obra de Thomas Kuhn, llamada La estructura de las revoluciones científicas, de 1962, sostiene que en el desarrollo científico se producen revoluciones similares a las revoluciones políticas. Entonces, de acuerdo con Kuhn, un campo de conocimientos atraviesa primeramente lo que se denomina el estado de la presciencia, caracterizada porque en ese campo está la presencia de lenguas, teorías y metodologías múltiples. La salida del estado de la presciencia se da cuando se forma un paradigma, que pasa a dominar el campo. ¿Qué es un paradigma? Bueno, el paradigma es una teoría que define un campo, un área de problemas y métodos legítimos, que abarque muchas cosas y que también esté bastante incompleta como para dejar varios problemas para ser resueltos por los científicos. Kuhn toma como ejemplos de paradigmas a la física de Aristóteles, la astronomía de Ptolomeo y su contraria, la de Copérnico, que está defendida por Galileo, como poner algunos ejemplos. También Kuhn llama ciencia normal a lo que se realiza a sombra de estas grandes obras. Este concepto refiere a la investigación científica de forma progresiva va completando el paradigma, al que se toma como punto de partida sin cuestionarlo. Entonces, un paradigma puede mantenerse igual durante siglos, sin presentar anomalías, es decir, sin que se observen o se descubran hechos que contradigan las afirmaciones fundamentales de este paradigma. Pero cuando las anomalías aparecen, la reacción de la comunidad científica es, en primera instancia, negar estas anomalías. Para ello, pueden impugnarse las observaciones o las mediciones de los instrumentos, etc. Pero también se puede intentar corregir el paradigma para que dé razón a las anomalías. Pero si esto anterior no ocurre y si las anomalías se acumulan, entonces se produce una crisis de confianza en el paradigma, por lo que una parte de la comunidad científica va a buscar un nuevo paradigma alternativo para que sea capaz de dar razón a las anomalías observadas. Si este nuevo paradigma se encuentra, entonces se va a producir lo que se denomina una revolución científica, es decir, una oposición contra el anterior paradigma que había, al cual se le declara caduco, inválido, que ya no sirve.
Por un lado, este nuevo paradigma va a ser aceptado por una parte de la comunidad, pero también rechazado por otro sector. Kuhn sostiene que la adhesión a un paradigma u otro en disputa no se puede decidir a una instancia por encima de los paradigmas, ni por medios o procedimientos científicos, por así decirlo, ya que estos están en disputa. Esta adhesión a uno u otro es más bien una cuestión emocional que lógica. Entonces, esto hace a Kuhn destacar la semejanza entre las revoluciones científicas y las políticas. Kuhn también llama la atención sobre los aspectos sociales de la ciencia. Muestra que, en la producción concreta del conocimiento científico, las comunidades científicas y sus prejuicios también juegan un papel importante. La posición de Kuhn ilustra aspectos de la historia de la ciencia, pero no plantea una alternativa metodológica a la posición de Popper, razón por la cual estas posiciones son completamente incompatibles.